La mañana en Eridu no empezaba con el sol, empezaba con el hambre, antes de que la luz rozara las paredes de barro, antes de que los pájaros bajaran a picotear junto a los charcos de los canales, antes incluso de que el aire del sur levantara su olor a limo, a junco húmedo y a ceniza vieja, ya había gente despierta, no porque el día prometiera algo, no porque el trabajo los llamara, sino porque el estómago no dejaba seguir tendido sobre una estera fría cuando la noche todavía guardaba un poco de alivio. La mujer esperaba de pie ante el granero del templo con un cuenco vacío entre las manos. No era mendiga, no era extranjera, no era una ladrona sorprendida en la oscuridad. Había nacido en Eridu. Era hija de trabajadores de canal y viuda de un hombre que había muerto reforzando un terraplén durante la estación de las lluvias cortas. Se llamaba Ninsun y conocía de memoria los sonidos del barrio bajo, la tos de los viejos al amanecer, el crujido de los hornos cuando empezaban a encenderse, el golpe sordo de la cebada cayendo dentro de los sacos, el llanto seco de los niños que aprendían demasiado pronto a no llorar fuerte. A su lado estaba su hijo, Taram, con las piernas delgadas cubiertas de polvo gris. El muchacho no hablaba, miraba la puerta del granero, las tablas gruesas, las cuerdas tensas, las marcas hundidas donde tantas manos habían empujado para abrir y cerrar. Miraba también a los hombres del templo pasar sin detenerse, con la cabeza rapada o cubierta con paños, cargando tablillas húmedas, cestas, jarras selladas. Miraba el muro bajo, recién reparado con barro nuevo, como si el barro fresco sirviera para ocultar mejor lo que había dentro. Dentro había cebada, no poca, no para una sola casa ni para una sola calle. Había suficiente para que el olor escapara por las rendijas cuando cambiaba el aire, suficiente para que hasta un niño pudiera reconocerlo. Era el olor espeso del grano almacenado, seco, tibio, seguro. Un olor que prometía pan chato, gachas, cerveza espesa. Un olor que, incluso antes de verse, decía vida. Pero aquella mañana la puerta seguía cerrada, porque el grano todavía no pertenecía a los hombres, pertenecía al Dios. Eso decían. Primero debían separarse las ofrendas. Primero había que contar las medidas. Primero debía decidirse qué parte entraba en los depósitos del santuario de Enki, cuál iba a los sirvientes del recinto sagrado, cuál a los artesanos ligados al templo, cuál a quienes cavaban compuertas, reparaban muros, arrastraban juncos y moldeaban ladrillos. Solo después, cuando los nombres correctos hubieran sido pronunciados y las manos autorizadas hubieran tocado el grano, la ciudad podía comer sin ofender el orden del mundo. Ninsun conocía esas palabras. Las había oído desde niña. Las había repetido con respeto. Incluso las había creído. Pero creer era más fácil con el vientre lleno. Taram alzó la vista hacia ella. «Madre», dijo en voz baja, «si el Dios vive en el agua dulce de abajo y en la casa alta de arriba, ¿por qué necesita nuestro grano?» Ninsun no respondió. En Eridu había preguntas que era más seguro dejar dentro de la boca. Desde la terraza baja del santuario llegaba ya el murmullo de la actividad. El día apenas nacía y el templo respiraba antes que la ciudad. Allí arriba el barro estaba mejor alisado, los muros se mantenían más rectos. Las jarras no aparecían agrietadas, las sandalias no dejaban los dedos al descubierto. Allí arriba siempre había aceite para la lámpara, lana para cubrirse, cerveza para los labios secos, no porque fueran reyes, no todavía, sino porque servían a quienes gobernaban más alto que cualquier hombre, los Anunnaki. No descendían del cielo aquella mañana, no abrían las nubes ni partían la tierra con fuego. En Eridu no hacía falta ver a los dioses para sentir su peso, bastaba la puerta cerrada del granero, bastaba un sello de arcilla sobre una cuerda, bastaba que un hombre dijera «Esto es de Enki», para que 100 manos retrocedieran. Esa era la forma verdadera del poder, no el trueno, la obediencia. Un sacerdote menor cruzó el patio con una cesta pequeña de dátiles secos y pan fino envuelto en tela. Detrás de él caminaba un muchacho del templo, más joven que Taram, pero con un brazalete de lana en la muñeca, señal de servicio. Ninguno volvió el rostro hacia la mujer ni hacia el niño. No era crueldad. Era costumbre, y el hambre ajena, cuando se vuelve cotidiana, termina pareciendo parte del paisaje. Ninsun apretó el cuenco vacío contra el pecho. Por un instante pensó en golpear la puerta, no con rabia, solo una vez, lo suficiente para recordarles que afuera había cuerpos, que las ofrendas no molían cebada, no cargaban agua, no parían hijos, no enterraban maridos, lo suficiente para obligar a alguien a mirarla, pero no lo hizo, porque sabía que en una ciudad como aquella, el primer golpe nunca sonaba contra la madera, sonaba dentro. Era el momento preciso en que una mujer dejaba de preguntarse cuánto faltaba y empezaba a preguntarse quién había decidido que los dioses debían comer antes que los hombres. Ese pensamiento, en Eridu, era más peligroso
peligroso que el hambre. Taram volvió a mirar la puerta. Entonces, desde adentro, llegó el rumor inconfundible del grano moviéndose en grandes cestas. La ciudad aún no había desayunado. Los dioses, sí. Cuando por fin la luz tocó Eridu, no la embelleció, la reveló. La ciudad apareció como aparecen las cosas usadas durante demasiado tiempo, no con grandeza, sino con desgaste. Las paredes de barro mostraban grietas finas como venas secas. Los techos de junco estaban remendados por manos distintas, unas más hábiles, otras más desesperadas. Entre las casas bajas, el suelo conservaba la humedad negra de la noche, mezclada con ceniza, paja triturada, estiércol y esa agua turbia que siempre encontraba la manera de quedarse donde nadie la quería. Ninsun y Taram dejaron atrás el granero cerrado cuando el barrio empezó a moverse. Primero salieron las mujeres con jarras vacías y cestas de fibra, luego los viejos, lentos, con ojos hundidos y piernas acostumbradas a obedecer incluso cuando ya no querían. Después los hombres jóvenes, cargando palas de madera, cuerdas, cestas para barro y herramientas de caña endurecida al fuego. Nadie hablaba más de lo necesario. La mañana era la hora en que el cuerpo todavía negociaba con el día, y hablar de más era gastar fuerzas. Desde la parte baja de la ciudad se veía el santuario elevándose sobre los tejados pobres, como si hubiera brotado del mismo barro y, al mismo tiempo, no le perteneciera. No era una montaña, pero en aquella llanura sin piedra parecía una. Plataforma sobre plataforma, muros más firmes, ángulos más limpios, accesos restringidos, depósitos apretados contra el recinto sagrado como órganos alrededor de un corazón. Allí residía el orden de la ciudad, y también su distancia. Taram caminaba junto a su madre sin apartar la vista del templo. Parece más grande cuando uno tiene hambre, murmuró. Ninsun no sonrió. Hacía tiempo que ciertas frases dejaban de sonar a ocurrencia y empezaban a parecer verdad. Pasaron por una calle estrecha donde una mujer limpiaba pescado pequeño sobre una estera. Las escamas se le pegaban a los antebrazos como plata muerta. Más allá, dos niñas molían cebada con movimientos que ya no eran juego, aunque aún no fueran del todo precisos. Cerca del borde de un canal, un anciano reparaba una red mientras repetía el nombre de Enki entre dientes. No con devoción encendida, sino con la resignación de quien ruega a una estación que siempre llega tarde. Eridu vivía del agua, y por eso la temía, no del mar distante, salado y ajeno, sino del agua domesticada a fuerza de pala y paciencia. Canales abiertos a mano, con puertas reforzadas con barro, zanjas, corrientes pequeñas desviadas con inteligencia antigua. El agua dulce era comida, cerveza, arcilla moldeable, vida para los juncos, alivio para los animales, pero también era trabajo sin descanso. Si una pared cedía, si un cauce se cegaba, si la corriente dejaba de obedecer, la ciudad entera lo sentía primero en la garganta. Por eso el nombre de Enki pesaba tanto. Se decía que conocía el agua escondida bajo la tierra, que entendía lo que corre sin mostrarse, que había enseñado a los hombres aquello que les permitía sobrevivir entre el barro y la sed. No era un dios de guerra, de esos que espantan desde lejos. Era más difícil que eso. Era un dios útil. Y a los dioses útiles casi nadie se atreve a desafiarlos, porque todo lo necesario parece venir de ellos. Al doblar hacia el barrio de los hornos, el olor cambió. La humedad y el limo se mezclaron con pan cocido, pasta de cebada fermentada, humo agrio y lana mojada secándose sobre cañas. Dos hombres descalzos sacaban ladrillos recién moldeados de una hilera cubierta con telas viejas. Un niño espantaba perros con una vara corta. Una mujer con los pechos aún marcados por la leche discutía con un repartidor del templo por una ración mal medida. Él no levantaba la voz. Ella tampoco. Precisamente por eso el odio entre los dos sonaba antiguo. Todo en Eridu dependía de cuentas invisibles. Cuánto grano debía entrar, cuánta cerveza correspondía a un trabajador, cuánta lana recibía una casa, cuánto barro se destinaba a reparar el muro de un depósito y cuánto a levantar un cuarto estrecho donde dormirían 5 personas. Nadie veía el orden completo, cada uno solo conocía la parte que le caía encima. Taram bajó la voz. «Madre, ¿todos los caminos llevan al templo?» Ninsun miró alrededor. No era una pregunta infantil, era una pregunta peligrosa. Vio el canal principal, las calles inclinándose hacia los depósitos, la fila de mujeres esperando junto al patio de molienda, el humo naciendo detrás del santuario, la gente entrando y saliendo como si el templo respirara por ellos. «No», respondió al fin, «pero todo lo que vuelve con comida vuelve de allí». Siguieron caminando hasta una zona más abierta, donde la tierra se hundía un poco antes de llegar a una compuerta baja. Allí trabajaban los hombres del agua. Algunos tenían las piernas hundidas en el barro hasta las rodillas. Otros reforzaban los bordes con haces de junco. Uno de ellos, ancho de hombros y cubierto de lodo hasta la cintura, levantó la cabeza al ver a Ninsun. Era Lugalesen,
hermano de su difunto marido. No hizo ningún gesto de saludo. En una ciudad hambrienta, la ternura se reservaba para cuando no quedaba nadie mirando. La corriente bajó durante la noche, dijo sin preámbulo. Si no la sostenemos aquí, mañana habrá menos en las zanjas del barrio sur. Ninsun asintió. Sabía perfectamente lo que significaba. Menos agua, menos cebada, menos cerveza, menos barro bueno, menos vida. A sus espaldas, el santuario de Enki recibía el sol de lleno. Sus muros parecían más limpios que cualquier otra cosa en Eridu, casi dignos de confianza. Pero abajo, entre compuertas, hornos y casas vencidas, la verdad era otra. La ciudad del agua dulce no estaba construida sobre la abundancia, estaba construida sobre el miedo a perderla. En Eridu, antes de que un niño aprendiera a contar los dedos de una mano, ya había aprendido 4 nombres. No se enseñaban como se enseñan las cosas pequeñas, no con paciencia, no con ternura, no con esa alegría inútil con la que una madre muestra un pájaro o una concha lisa hallada junto al canal. Se enseñaban como se enseña el borde de un pozo, para que nadie olvide dónde puede caer. Enki, Enlil, Inanna, Ninhursag. Los nombres llegaban antes que muchas palabras necesarias. Antes que la palabra para deseo, ya estaba Inanna. Antes que la palabra para castigo, ya estaba Enlil. Antes de entender de dónde venía el agua que corría bajo el barro, un niño ya conocía a Enki. Antes de comprender por qué una mujer apretaba los dientes durante el parto hasta hacerse sangrar la boca, ya había oído invocar a Ninhursag. Así gobernaban los dioses, no bajando del cielo, entrando en la lengua. Aquella tarde, cuando el calor obligó a la ciudad a moverse más despacio y hasta los perros buscaron sombra bajo carros inmóviles y paredes frescas, Ninsun llevó a Taram a la casa de su tía Amagi. Tejía lino vasto para el recinto del templo y por eso mismo solía enterarse de las cosas un poco antes que los demás, no porque los sacerdotes confiaran en ella, sino porque quienes lavaban, remendaban, barrían y entregaban objetos nunca recibían secretos enteros, pero sí las migas que dejaban caer. La casa de Amagi olía a hilo mojado, cebada cocida y sudor viejo. Adentro, la penumbra era espesa y suave. Unas tiras de junco cubrían la entrada para romper el resplandor de afuera. En una esquina, una vasija baja guardaba cerveza espesa. En otra colgaban madejas de fibra todavía húmeda. Sentada sobre una esterilla, con los tobillos hinchados y la espalda vencida contra la pared, Amagi alzó la vista cuando los vio entrar. «Vienes con cara de mal presagio», dijo sin saludo. «Vengo con la misma cara que tiene toda la ciudad», respondió Ninsun. Amagi soltó un ruido seco, casi una risa. Taram se sentó cerca de la entrada, con las rodillas recogidas, fingiendo desinterés. Ya tenía edad suficiente para saber que los adultos hablan más cuando creen que un niño no comprende del todo. Amagi tomó un hilo entre los dedos y siguió desenredándolo. «Mañana subirán vino, pan fino y aceite perfumado al recinto alto. No es día de gran distribución, y aún así han pedido más que otras veces». «¿Para quién?», preguntó Ninsun. «Para los nombres de siempre», dijo ella. «Pero ya sabes cómo funciona eso. Cuando dicen Enki, comen los hombres de Enki. Cuando dicen Enlil, tiemblan los hombres que temen a Enlil. Cuando dicen Inanna, perfuman a las muchachas elegidas y limpian las joyas. Cuando dicen Ninhursag, recuerdan que toda mujer parirá con dolor aunque el templo esté lleno de cerveza». Taram alzó apenas el mentón. «¿Y ellos?», Juan preguntó. «¿Cómo son?». Ni su madre ni su tía lo mandaron callar. La pregunta ya había llegado. Mejor vestirla que dejarla desnuda. Amagi dejó el hilo sobre el regazo. «Enki es el que hace creer a todos que, sin inteligencia, el barro no vale nada», dijo. «Es el que conoce el agua escondida, el que enseña a medir, a guardar, a mezclar, a abrir canales. Los hombres que los sirven hablan suave, casi nunca gritan, siempre parecen saber algo que los demás ignoran, y por eso se les permite mandar sin levantar la voz». Ninsun bajó la vista. Era cierto, el miedo más soportable casi siempre llegaba hablando despacio. «Enlil es distinto», continuó Amagi. «Enlil no sonríe, entra como viento seco por una puerta mal cerrada. Es la orden, la falta, la sanción. Cuando algo sale mal, su nombre aparece primero. A él lo invocan quienes necesitan que otros obedezcan sin preguntar». Taram tragó saliva. «¿Inanna?». Ahora sí apareció algo parecido a una sonrisa en la boca de Amagi. No alegría, reconocimiento. «Inanna es la que hace que la gente desee lo que terminará dañándola. Hermosura, favor, ascenso, cama, prestigio, vestidos mejores, un lugar más cerca del santuario, una mirada que dura demasiado. Donde ella entra, nadie conserva la calma. Los hombres creen poseer, las mujeres creen elegir, y casi nunca ocurre ninguna de las dos cosas». Ninsun pensó en las muchachas del recinto alto, peinadas con aceites que el barrio bajo apenas alcanzaba a oler desde lejos. Pensó en los brazaletes, en los collares de cuentas, en la forma en que algunas regresaban con mejor postura y peor silencio.
¿Y Ninhursag? Preguntó esta vez. Amagi tardó un momento en responder. Afuera sonaban un mortero, el llanto de un niño, dos hombres discutiendo por una vasija rota. La ciudad seguía respirando como si nada necesitara solemnidad. Ninhursag es el cuerpo cuando ya no queda salida, dijo al fin. Es la cadera abierta de la parturienta, la sangre en la tela, el niño que nace fuerte, el niño que no respira, la leche, la fiebre, la sepultura pequeña. Cuando los hombres nombran a Enki o a Enlil, hablan de poder. Cuando una mujer nombra a Ninhursag, habla de precio. Taram ya no dijo nada. Tal vez era la primera vez que entendía que los dioses no vivían arriba, lejos, en algún sitio limpio donde el barro no alcanzaba. Vivían aquí, en la distribución del grano, en el castigo, en el deseo, en el parto, en el agua, en la deuda, en lo que podía tocarse y en lo que nunca se decía completo. Ninsun miró a su hijo y comprendió que estaba cruzando una puerta que ya no volvería a cerrarse. Ya no preguntaba como un niño, empezaba a escuchar como alguien que un día tendría que decidir a qué nombre obedecer y a cuál mentirle. Afuera, desde el recinto del templo, una voz llamó a los servidores para la preparación del día siguiente. En Eridu, los dioses no necesitaban mostrarse, les bastaba con que cada vida llevara su nombre encima. En Eridu, la vida no se contaba en años, se contaba en raciones, una medida de cebada, una jarra de cerveza espesa, un trozo de pan plano todavía tibio si el horno había rendido bien, un manojo de lana áspera, un poco de aceite si el nombre correcto había sido pronunciado sobre la tablilla correcta. Todo lo demás, honor, paciencia, devoción, cansancio, venía después. Aquella mañana, Ninsun bajó con otras mujeres al patio de molienda antes de que el sol terminara de levantarse. El aire aún conservaba una frescura breve, pero el suelo ya estaba vivo bajo los pies. Granos partidos, polvo de harina, paja húmeda, huellas viejas endurecidas en barro seco. A un lado del patio, varias piedras de moler descansaban como animales agazapados. Al otro, dos muchachas del templo revisaban los cestos con esa mezcla de fastidio y superioridad que da servir en un recinto donde nunca falta del todo la comida. Ninsun ocupó su sitio sin hablar. Frente a ella, una mujer del barrio sur volcó la cebada sobre la piedra y empezó a mover la mano superior con un ritmo mecánico, casi rabioso. Más allá, una anciana escupió en la palma para volver a tensar la cuerda de un saco roto. Una niña con el pelo demasiado tirante llevaba agua de un lado a otro, y en cada viaje derramaba un poco, no por torpeza, sino por debilidad. Taram no estaba con ellas. Lugalesen se lo había llevado al canal principal para que viera, según dijo, cómo se sostiene una ciudad sin rezar tanto. Ninsun no respondió entonces, pero la frase le seguía sonando adentro, porque no era del todo falsa. Los sacerdotes hablaban de los dioses, los hombres del agua hablaban de lodo, pendiente, grietas y presión, y, sin embargo, si una compuerta resistía, el mérito subía al templo. Si cedía, la culpa caía sobre los hombros de siempre. La piedra raspó bajo sus manos, cebada contra piedra, polvo contra piel, trabajo contra hambre. El sonido llenó el patio hasta parecer una sola respiración áspera. Cerca de la entrada, dos repartidores comenzaron a llamar nombres. No nombres de personas, nombres de funciones. Molinera, portadora, lavadora de lana, tejedora, cuidadores del horno, obreros del canal, reparadores de muro, sirvientes del santuario. Cada grupo recibía una parte distinta, y esa diferencia decía más que cualquier discurso del templo. Había cuerpos que valían una medida más. Había cuerpos que siempre recibían menos. Había cuerpos que trabajaban igual y, aún así, contaban menos ante los ojos del orden. Cuando Ninsun terminó el primer cesto, la enviaron al patio de lana. Allí el aire cambiaba. Ya no era harina y sudor solamente. Era grasa animal, humedad agria, fibra mojada, jabón pobre hecho con ceniza y el olor persistente de la lana antes de volverse prenda. Varias mujeres estaban sentadas sobre esteras bajas, limpiando mechones, arrancando suciedad, separando fibras útiles de las apelmazadas. Los dedos acababan rojos, las uñas llenas de mugre grasienta, la espalda vencida antes del mediodía. Amagi ya estaba allí. Sin alzar mucho la cabeza, murmuró: «Hoy han pedido más paños para el recinto alto». «¿Para una fiesta?», preguntó Ninsun. «Para algo peor», respondió Amagi. «Cuando quieren verse limpios, casi siempre es porque necesitan que otros acepten la suciedad». Ninsun no contestó. Siguió arrancando nudos. Al otro lado del patio, dos muchachas jóvenes discutían en voz baja sobre una servidora del templo que había recibido aceite perfumado y una pulsera nueva. No hablaban con envidia simple, hablaban con ese resentimiento más difícil, el que nace cuando el privilegio también parece una forma de encierro. En Eridu, acercarse al dios podía significar comer mejor, vestir mejor, oler mejor. También podía significar que el cuerpo dejara de pertenecerte del todo. Al mediodía, el calor cayó como una tapa. La ciudad entera empezó a oler a fermento, humo y cansancio viejo. Cerca de los hornos, unas vasijas grandes guardaban la mezcla espesa con la que se hacía la cerveza diaria: cebada trabajada, pan húmedo, agua,
tiempo y paciencia. No era bebida de celebración, era comida líquida, fuerza para seguir cavando, moliendo y cargando. Un joven removía una de las tinajas con una pala corta, hundiendo el brazo hasta el codo. El líquido subía pesado y turbio, con un olor agrio que prometía alivio inmediato y un cansancio un poco menos visible. Cuando repartieron las jarras, nadie dio gracias en voz alta. La gente bebía con la seriedad de quien sabe que aquello no era premio, sino combustible. Ninsun alzó la suya y vio, al otro lado del patio, a Taram regresar con Lugalesen. El muchacho venía cubierto de barro hasta las rodillas. En las pantorrillas llevaba marcas secas donde el lodo se había agrietado al endurecerse. Sus brazos parecían más finos que por la mañana, como si el canal le hubiera quitado algo en pocas horas. Pero eran sus ojos lo que había cambiado. Estaban más atentos, más duros. ¿Y bien?, preguntó ella cuando se acercó. Taram miró la jarra, luego el templo, luego las manos de los trabajadores. Ahora lo entiendo, dijo. ¿Qué entiendes? El muchacho bebió un poco antes de responder. Que la ciudad no vive porque los dioses la aman. Vive porque nadie deja de trabajar lo suficiente como para descubrirlo. Ninsun sintió un escalofrío, aunque el calor era insoportable, porque en Eridu el barro levantaba los muros, la lana cubría los cuerpos y la cerveza mantenía a los hombres en pie. Pero lo que de verdad sostenía el mundo era otra cosa, la costumbre de obedecer incluso cuando las manos ya sangraban. En Eridu nadie nacía solo dentro de una casa, nacía dentro de un orden. Antes de que un niño tomara el pecho por primera vez, antes de que una madre pudiera contarle los dedos y comprobar que el llanto era fuerte, ya había sobre ambos una red de obligaciones, temores, promesas y nombres sagrados. La ciudad no esperaba a que alguien creciera para decidir qué lugar ocuparía. Lo hacía antes, a veces mucho antes. Aquella tarde, Ninsun fue llamada a la casa de parto del barrio oriental. No era un edificio del templo, pero estaba lo bastante cerca de su sombra como para pertenecerle en todo lo importante. Era una construcción baja, más fresca por dentro que otras casas, con las paredes cubiertas por capas viejas de barro alisado y humo pegado en los rincones altos. Olía a hierbas machacadas, sangre seca, leche agria, aceite pobre y al miedo espeso que dejan las mujeres cuando entran con vida incierta y salen convertidas en madres, en sobrevivientes del dolor o, algunas veces, en ausencia. La había llamado Belesunu, una partera vieja que conocía a Ninsun desde niña. «Ven», dijo al verla, «necesito manos que no tiemblen». Dentro, sobre una estera doblada varias veces para amortiguar el suelo duro, una joven se retorcía con las piernas abiertas y el vientre duro bajo el sudor. No tendría más de 16 o 17 cosechas. El pelo se le pegaba a la frente. Una tira de lino mordida le salía por un lado de la boca. En una esquina, una mujer mayor, probablemente su madre, repetía el nombre de Ninhursag sin pausa, como si el ritmo de la invocación pudiera hacer el trabajo del aire. Ninsun se arrodilló sin preguntar nada. No hacía falta. La historia ya estaba escrita en el cuerpo de la muchacha. Las caderas todavía estrechas, las muñecas finas, el miedo clavado en los ojos, una pulsera modesta en la muñeca izquierda, el rastro de aceite perfumado detrás de una oreja. No era esposa rica, no era esclava, no era una niña cualquiera del barrio más pobre. Era una de esas jóvenes que a veces eran alzadas por una mirada conveniente y devueltas después a la tierra con el vientre lleno y el porvenir más sucio. Belesunu apoyó una mano sobre el muslo tembloroso de la parturienta. «Respira cuando el dolor baje», ordenó. «No luches contra él cuando suba. Él ganará». La joven gimió algo que no llegó a ser palabra. Ninsun sostuvo una vasija baja, limpió sangre, cambió telas, apartó el cabello húmedo del rostro de la muchacha. Lo hizo con la serenidad aprendida por tantas mujeres que entienden demasiado pronto que su cuerpo rara vez les pertenece entero. A veces es del deseo ajeno, a veces del trabajo, a veces del vientre, a veces del miedo. Solo de vez en cuando es suyo. Otra contracción dobló a la joven sobre sí misma. La madre murmuró más fuerte. «Ninhursag, señora de la montaña, abre el camino. Ninhursag, no cierres la matriz. Ninhursag, no reclames lo que aún no ha respirado». Ninsun pensó entonces que los hombres hablaban de Enki y Enlil como si el poder viviera en canales, castigos y repartos, pero era Ninhursag quien cobraba la deuda más antigua. Estaba en el desgarro, en la fiebre posterior, en el niño que mamaba y en el que amanecía frío. Los dioses de los hombres ordenaban la ciudad. La diosa del vientre decidía cuántas mujeres llegarían enteras al siguiente mes. Cuando por fin el niño salió, no lloró enseguida. Hubo un segundo. Solo uno. Pero dentro de aquella habitación, ese segundo se abrió como una grieta. La madre de la parturienta dejó de rezar. Belesunu apretó la mandíbula. Ninsun sintió el peso del cuenco, de pronto demasiado liviano entre las manos. Después llegó el sonido. Un llanto breve, áspero, vivo. La habitación soltó el aire retenido. La muchacha empezó a llorar también, pero sin lágrimas, apenas con un temblor agotado en la boca. «Es varón»,
dijo Belesunu con la voz seca de quien ya ha visto demasiadas veces la diferencia que una sola palabra impone sobre un destino. La madre de la joven se cubrió el rostro, no de vergüenza, de alivio. Ninsun envolvió al recién nacido en una tela basta y lo acercó al pecho de la madre. La muchacha lo miró como se mira algo que ha costado demasiado y que, aún así, no promete nada. En sus ojos no había éxtasis, había cálculo, cansancio y una ternura asustada. ¿Vendrá él?, susurró la joven, casi sin voz. Nadie preguntó a quién se refería. Belesunu siguió limpiando. «Vendrá si le conviene», dijo. La frase cayó sin crueldad. Peor todavía, cayó como costumbre. Al salir de la casa de parto, Ninsun encontró a Taram sentado junto al muro exterior, trazando líneas en el barro seco con una caña rota. Levantó la vista al verla y entendió enseguida, por la sangre en las manos de su madre y por la quietud de su cara, qué clase de trabajo había habido adentro. ¿Vivieron?, preguntó. Sí. El muchacho asintió y guardó silencio un momento. Luego dijo: «Antes pensé que la ciudad pertenecía al templo». Ninsun se sentó a su lado, demasiado cansada para corregirle el tono. Y ahora, Taram miró la casa, escuchó el llanto nuevo detrás del muro y después alzó la vista hacia el recinto alto, que empezaba a dorarse con la luz del final del día. «Ahora creo que todo pertenece a lo mismo», respondió. «El grano, el agua, el trabajo y también el cuerpo». Ninsun no dijo que tenía razón, porque en Eridu ciertas verdades eran demasiado pesadas para pronunciarlas en voz alta. Bastaba convivir dentro de ellas. El templo de Enki siempre parecía más silencioso desde fuera de lo que realmente era. Visto desde el barrio bajo, daba la impresión de ser un lugar inmóvil, levantado para contener el tiempo, como si dentro de sus muros el polvo no entrara, el hambre no respirara y los cuerpos no se cansaran. Pero esa ilusión solo pertenecía a quienes lo miraban desde abajo. Quienes cruzaban sus accesos conocían otra verdad. El santuario no descansaba nunca. Guardaba silencio como un animal que traga. 3 días después del parto, Amagi recibió la orden de llevar al recinto alto 2 haces de lino limpio y varias tiras de tela destinadas a mesas de ofrenda y estantes de depósito. No era una invitación, era trabajo, y como una de sus muñecas se le había inflamado por el esfuerzo de hilar y lavar, llamó a Ninsun para que la ayudara. «Trae también a Taram», dijo. «Ya tiene hombros para cargar y ojos para aprender a no mirar demasiado». Ninsun dudó, no por falta de miedo. En Eridu nadie vivía lo bastante como para no temer al templo un poco. Dudó porque intuía que, una vez adentro, ciertas imágenes se quedaban en los jóvenes. Hay lugares que enseñan demasiado pronto la forma exacta del poder. Aún así, al amanecer subieron. El ascenso no era largo, pero bastaba para cambiar la respiración. Abajo quedaban los perros flacos, los charcos con moscas, el humo bajo de los hornos, las voces roncas del reparto. Arriba el barro estaba mejor alisado, los muros parecían menos vencidos y hasta el aire se sentía distinto, menos mezclado con la vida de todos, más sometido a una limpieza vigilada. Había 2 accesos abiertos y uno cerrado con cuerda y sello de arcilla. Un servidor del templo revisó los haces de lino sin mirarlas a los ojos. «Pasen», dijo. «Dejen la tela en el depósito norte». Su voz era plana, sin hostilidad. Eso era lo peor. La dureza del santuario no vivía en el grito, sino en la costumbre de decidir quién entraba, quién esperaba y quién podía desaparecer sin ruido. Cruzaron el primer patio. Taram bajó la cabeza, pero no tanto como para perderse nada. Vio tinajas grandes con tapones de barro endurecido. Vio cestos alineados con tal cuidado que parecían soldados mudos. Vio hombres jóvenes cargando jarras de aceite, muchachas con paños limpios sobre los brazos, un anciano sentado junto a una tabla de arcilla fresca, marcando cuentas con un punzón corto mientras otro recitaba medidas en voz baja. Nada brillaba, nada parecía sagrado en el sentido de los cuentos, y, sin embargo, todo estaba dispuesto con una precisión que daba más miedo que un milagro. La casa del dios olía a varias cosas a la vez: barro húmedo conservado en sombra, aceite de sésamo, lana guardada demasiado tiempo, cerveza espesa fermentando en tinajas grandes, humo viejo retenido en techos bajos y el perfume tenue que algunas servidoras llevaban en muñecas y cuello como señal de cercanía al recinto interior. Amagi caminó sin detenerse. «No toques nada», murmuró a Taram, «y si alguien te habla, responde con pocas palabras». El muchacho asintió. Entraron en un corredor más fresco, donde la luz llegaba filtrada y todo parecía haberse vuelto más estrecho. Allí estaban los depósitos. No el granero del que la ciudad hablaba con rabia o resignación, sino los otros vientres del templo, salas con vasijas selladas, estantes con cuencos finos reservados para días rituales, cajas de madera y junco con cuentas, telas dobladas, herramientas de cobre envueltas en lino, sacos pequeños de dátiles secos, jarras marcadas para cerveza mejorada con miel o hierbas. No era riqueza fastuosa, era algo más útil y más duro, abundancia administrada. Ninsun dejó su carga donde le indicaron y sintió en la nuca la violencia muda de aquel orden. Afuera, en el barrio bajo, la gente discutía por media medida de cebada. Allí dentro, los objetos dormían en filas.
Taram también lo vio. Sus ojos se detuvieron en una hilera de cuencos aún sin usar, luego en una cesta rebosante de pan fino, cubierta con tela húmeda para conservar la blandura. Después miró a un hombre del templo contando pequeñas piezas de arcilla sellada, como si cada una valiera más que una familia entera. ¿Todo esto es para Enki?, preguntó sin pensar. El corredor cambió de aire. Un servidor que pasaba cerca giró la cabeza. No frunció el ceño. Eso habría sido humano. Solo miró al muchacho con esa calma que hace sentir la falta antes de pronunciarla. Amagi respondió antes de que el silencio se volviera peligroso. Todo esto se guarda en su casa, dijo, inclinando un poco la cabeza. Y en una casa grande, el dios necesita muchas manos. El hombre siguió de largo. Taram no volvió a hablar, pero Ninsun sintió el temblor de su silencio como si fuera propio. Antes de salir, tuvieron que cruzar un patio lateral donde dos muchachas del templo limpiaban una mesa baja de ofrendas. Sus movimientos eran lentos, entrenados, casi hermosos. Cerca de ellas un sacerdote menor discutía con un administrador sobre medidas de aceite, fechas de ceremonia y raciones para los trabajadores del canal occidental. La conversación era seca, exacta, sin una sola chispa de inspiración divina. Ahí Ninsun entendió, una vez más, lo que había sospechado toda su vida. El santuario no se sostenía por misterio, se sostenía por cuentas, por puertas que se abrían o no, por manos autorizadas, por nombres escritos o recordados, por la diferencia feroz entre lo que se almacenaba arriba y lo que se repartía abajo. Cuando descendieron hacia el barrio, el sol ya golpeaba con fuerza sobre las casas pobres. Taram caminó mucho rato sin hablar. Al final dijo: «No parece la casa de un dios». Ninsun siguió andando. «No», respondió, «parece la casa de quienes aprendieron a vivir en su nombre». Y esa diferencia, en Eridu, era más peligrosa que cualquier estatua. La ciudad no temía a los dioses por igual. A Enki se le obedecía con una mezcla de gratitud y cautela, como se obedece a un hombre inteligente que siempre parece saber dónde está escondida la salida. Su nombre estaba en el agua que aparecía donde antes había polvo, en el consejo que evitaba un error, en la mano que conocía la forma exacta de levantar un muro, sin que se diera al primer calor fuerte. A él se le atribuía la astucia útil, la solución, la pequeña ventaja que permitía vivir una estación más. Pero Enlil era otra cosa. Enlil no llegaba con solución, llegaba con precio. Su nombre no corría bajo la tierra, caía desde arriba, seco, cortante, inevitable. Cuando una medida faltaba en el depósito, cuando una compuerta cedía, cuando un hombre hablaba donde debía callar o una mujer recibía más de lo que su rango permitía, el nombre de Enlil aparecía como una piedra lanzada desde un techo invisible. Nadie lo veía, todos sentían el golpe. Aquella semana Eridu empezó a notarlo. Primero fueron cambios pequeños. 2 repartos de cebada llegaron más tarde de lo habitual. En el patio de molienda, una muchacha del templo retiró sin explicación una cesta ya contada y la devolvió a los depósitos. En el barrio de Los Hornos, un anciano recibió media ración menos porque su hijo no se había presentado a reparar una zanja del canal occidental. Cerca del borde sur, un hombre fue obligado a esperar un día entero para recuperar la cuerda y la pala que había dejado apoyadas junto a una pared del santuario. Nada de aquello parecía una catástrofe. Precisamente por eso funcionaba. Ninsun lo entendió al tercer día, cuando encontró a Lugalesen sentado junto a la compuerta baja, cubierto de barro hasta el pecho, pero sin trabajar. No descansaba, esperaba. «¿Qué pasó?», preguntó ella. Lugalesen escupió a un lado, con rabia seca. «Nos cambiaron la medida de agua para el barrio sur. Dicen que el canal principal debe guardar más para las parcelas que sostienen las raciones del templo». Ninsun miró el curso estrechado, el barro agrietándose ya en uno de los bordes, los hombres quietos por obligación, como si la ciudad hubiera olvidado de pronto que sin ellos no habría cosecha. «¿Quién lo ordenó?». Lugalesen soltó una risa sin alegría. «Importa. Cuando quieren que una decisión pese más, dejan de ponerle nombre humano». Ella entendió enseguida. Ya no era el administrador, ya no era el supervisor, ya no era el hombre de los depósitos. Ahora era la voluntad del orden, prudencia sagrada, equilibrio necesario. Las palabras que usan los sacerdotes cuando quieren que alguien acepte el daño como si fuera una ley del mundo. Taram, que había venido detrás de su madre, escuchaba en silencio. ¿Por qué harían eso?, preguntó. Lugalesen lo miró con cansancio. «Porque el agua enseña obediencia más rápido que las palabras». El muchacho no respondió. Esa misma tarde, el conflicto tomó un rostro. En el patio de reparto, un servidor del templo llamado Shudun anunció nuevas condiciones para quienes recibían raciones ligadas a los trabajos del agua y del ladrillo. Su túnica no era mejor que la de otros hombres del santuario. Su voz tampoco era más fuerte. Lo distinguía otra cosa. Hablaba como alguien que ya no necesita convencer, solo recordar quién puede quitar. Las casas del barrio sur
sur recibirán según cumplimiento, dijo, con una tablilla fresca apoyada en la palma. Quien falte a jornada verá reducida su medida. Quien dañe herramientas del templo perderá prioridad. Quien discuta el reparto frente a testigos responderá ante el recinto alto. Una mujer levantó la voz desde atrás. ¿Y quien trabaja hasta romperse la espalda y aún así no recibe lo suficiente? Hubo un movimiento leve entre los presentes. Apenas un retroceso, casi animal, no por cobardía, por memoria. Shudun alzó la vista hacia ella. Si la ciudad sufre estrechez, todos deben recordar su lugar. La mujer no contestó, pero el temblor de su mandíbula decía más que un grito. Amagi, que estaba junto a Ninsun, murmuró apenas: «Ahí lo tienes. Enki te enseña a abrir una compuerta. Enlil aparece cuando decides para quién se abre». La frase quedó suspendida entre el polvo y el calor. Eso era lo que empezaba a cambiar en Eridu. No una guerra entre dioses visibles, sino una forma más dura del mismo miedo. Un nombre enseñaba a conservar. El otro enseñaba a agachar la cabeza. Ambos hablaban en nombre de lo sagrado. Ambos necesitaban cuerpos obedientes. La diferencia estaba en cómo apretaban. Al caer la noche, Ninsun volvió a casa con media ración menos de la esperada y una sensación peor que el hambre. No era solo escasez, era intención. Sentada en la entrada, mientras Taram bebía despacio la cerveza aguada que habían conseguido y la luz moría sobre los canales, comprendió que la ciudad estaba cambiando de respiración. Antes el templo contenía, ahora apretaba. Antes el orden parecía una pared, ahora empezaba a sentirse como una mano alrededor del cuello. Taram la observó en silencio, como si supiera que dentro de su madre se estaba formando un pensamiento demasiado grande para decirlo. Al final habló él primero. «Entonces era verdad», dijo. «¿Qué cosa?». El muchacho miró hacia el santuario, apenas visible ya en la penumbra. «Que lo que Enki concede, Enlil lo cobra». Ninsun no le pidió que callara, porque en Eridu esa frase ya llevaba tiempo viviendo en muchas bocas, solo que hasta esa noche casi nadie se había atrevido a escucharla completa. El agua no anunciaba su traición con ruido. Ese era el primer problema. Cuando un muro se agrieta, se lo ve. Cuando una vasija se rompe, se la oye. Cuando un hombre miente, a veces el cuerpo lo delata. Pero el agua empieza a dañar mucho antes de que alguien pueda jurar que la ha visto cambiar. Aquella semana, en Eridu, la sospecha apareció primero en cosas pequeñas. En la superficie opaca de un canal secundario, donde la corriente se movía demasiado lenta para la estación. En la costra pálida que empezó a quedar sobre el borde de algunos charcos, como si el barro sudara algo ajeno. En el sabor de la cerveza, más aguada, más áspera. En una hilera de brotes de cebada que, en la parcela del sur, amanecieron doblados con una tristeza que no parecía venir solo del calor. Lugalesen fue de los primeros en decirlo, no en voz alta, no en el patio del templo, no donde los hombres del recinto pudieran convertir una observación en insolencia. Lo dijo junto a la compuerta, hundido hasta media pierna en barro oscuro, mientras empujaba un haz de junco contra un borde que el agua llevaba días mordiendo sin violencia visible. «Está cambiando el gusto», murmuró. Taram, que trabajaba a su lado, levantó la vista. «¿El gusto de qué?». Lugalesen tomó un poco de agua con la mano, la olió y luego la dejó caer entre los dedos. «De la corriente». «No toda, todavía no, pero una parte viene más cansada». El muchacho no entendió del todo. Ninsun, que había llevado una jarra y algo de pan duro para los hombres del canal, sí sintió el peso de aquellas palabras. En Eridu, el agua buena no era una bendición poética, era una condición. Si cambiaba su fuerza, su altura o su sabor, todo empezaba a moverse detrás de ella. La cebada, la cerveza, la arcilla útil, la salud de los animales, las raciones, el humor del templo. «¿Es sal?», preguntó ella bajando la voz. Lugalesen tardó un momento en responder. Miró alrededor como si hasta el barro pudiera delatarlo. «Es río cansado», dijo al fin. «Río mal guiado. Río que pasó por donde no debía o que no recibió el empuje suficiente. Llámalo como quieras. Pero si entra así en las zanjas del sur, la tierra no nos lo va a perdonar». A mediodía, el rumor ya se había soltado por la ciudad. No como noticia clara, como miedo. Una mujer aseguró que el agua había dejado una costra amarga en la base de una vasija. Un anciano juró que 2 peces pequeños aparecieron muertos cerca de un recodo poco profundo. En el barrio de Molienda, alguien dijo que la última harina cocida olía distinta. En los hornos, otra mujer afirmó que la arcilla se estaba comportando peor, quebrándose antes del secado completo. Cada detalle por sí solo podía ser error, exageración o mal humor. Todos juntos empezaban a parecer una advertencia, y en Eridu, cuando la materia cambiaba, el temor no tardaba en volverse sagrado. Al caer la tarde, el templo habló, no directamente. Nunca hacía falta. Shudun apareció en el patio de reparto con 2 hombres del recinto y anunció que durante los próximos días se revisarían las compuertas,
se restringirían ciertas tomas secundarias y se exigiría presencia completa de los trabajadores asignados al agua. Su voz mantenía la misma calma antipática de siempre, pero había algo nuevo en ella, una especie de satisfacción tranquila, como si el problema del río no fuera solo una amenaza, sino también una oportunidad. La ciudad debe mantenerse limpia ante los ojos del orden, dijo. Si el agua cambia, no es momento para murmuraciones, es momento para obedecer. Una mujer del fondo preguntó, ¿y si el agua cambia porque ustedes la han desviado demasiado? No gritó, ni siquiera sonó desafiante. Sonó cansada. Eso fue peor. Hubo un silencio breve. Varias cabezas bajaron apenas. Alguien apretó la jarra contra el pecho. Otro dio un paso atrás sin darse cuenta. Shudun miró a la mujer apenas un instante. El río responde a fuerzas más altas que una sola mano. La frase cayó con intención. No nombró a Enlil. No nombró castigo, no habló de culpa, pero dejó el hueco necesario para que todos lo llenaran, y todos lo hicieron. En poco tiempo, el problema del canal dejó de ser solo asunto del agua. Empezó a sentirse como una evaluación. ¿Quién había faltado al rito? ¿Qué casa había escondido cebada? ¿Qué mujer había sido tocada fuera del orden? ¿Qué hombre había retenido una herramienta del templo? El hambre siempre quiere una causa. El miedo prefiere que esa causa tenga rostro humano. Esa noche en casa, Ninsun coció una papilla pobre con más agua que grano. Taram comió en silencio. Afuera el aire estaba inmóvil y olía a limo caliente. Desde lejos llegaba el murmullo del santuario, más activo que de costumbre. Arriba preparaban revisiones, registros, quizá ofrendas especiales. Abajo, la ciudad intentaba decidir si lo que estaba cambiando era el río o la paciencia de los hombres. No parece un castigo de Dios, dijo Taram de pronto. Ninsun levantó la vista. No, él negó con la cabeza. Parece una mala decisión de alguien, y después dirán que fue del Dios para que nadie responda por ella. La frase quedó entre los dos. Demasiado grande para su edad, demasiado precisa para aquella casa, demasiado peligrosa para cualquier oído ajeno. Ninsun apartó la olla del fuego bajo y escuchó, más allá del muro, el sonido lento del agua corriendo por un canal que ya no inspiraba confianza. En Eridu, cuando el río cambiaba de humor, el hambre no llegaba sola, llegaba con vigilancia, con sospecha, y con esa vieja costumbre de convertir un error humano en voluntad sagrada. El secreto no vivía en una cámara sellada, vivía en la costumbre de hablar con calma cuando nadie importante parecía escuchar. Ninsun lo descubrió 3 días después de que el agua empezara a dejar su rastro amargo en los bordes de las vasijas. La llamaron al recinto alto al final de la tarde, cuando el calor ya no caía con furia, pero seguía pegado a los muros como una piel ajena. Una servidora del templo había enfermado con fiebre y vómitos, y Belesunu pidió ayuda para lavar paños, hervir agua y limpiar el cuarto pequeño, donde la muchacha sudaba entre convulsiones leves y respiración rota. «Ve tú», dijo la partera, «tus manos no tiemblan y sabes cuándo cerrar la boca». No era un elogio, era una utilidad. Ninsun subió sola. La entrada del templo estaba más vigilada que antes. Había hombres junto a los depósitos, otros en los corredores, y un muchacho del santuario marcaba nombres sobre una tablilla blanda con rapidez nerviosa, como si la ciudad pudiera deshacerse si una lista quedaba incompleta. Nadie levantaba la voz. Eso era lo peor. El miedo, cuando se vuelve administración, ya no necesita espectáculo. La enferma estaba en una habitación lateral, cerca de los espacios donde se preparaban mesas y telas para las próximas ceremonias. Era muy joven, tenía el cuello húmedo, los labios resecos y una mirada que pasaba por las personas sin detenerse en ninguna. Ninsun cambió paños, limpió el suelo, calentó agua en una vasija pequeña, sostuvo la cabeza de la muchacha cuando el cuerpo quiso expulsarlo todo otra vez. Al terminar, una servidora mayor le ordenó llevar los paños sucios al patio de lavado trasero. «Y date prisa», dijo. «Hoy no conviene deambular». La frase se le quedó adentro. «No conviene. No, no debes. No está prohibido. No, el Dios se ofenderá. Solo eso. No conviene». Ninsun cruzó el corredor con los paños en una cesta baja. En una curva del pasillo, cerca de una puerta entreabierta, oyó voces. No se detuvo al principio. Hacerlo habría sido demasiado evidente, pero una sola palabra le heló el cuerpo. Barrio Sur. La cesta se volvió más pesada de golpe. Las voces venían de una sala pequeña de recuento. No era un santuario interior ni un lugar solemne. Era peor, un cuarto de trabajo. Olía a arcilla fresca, a aceite y a lino guardado. Ninsun avanzó 2 pasos más. Dejó la cesta en el suelo como si el peso la hubiera obligado y se inclinó sobre ella fingiendo ajustar una tela. Entonces escuchó. Shudun hablaba primero. «No abras todavía el depósito secundario. Si lo haces ahora, relajarán el brazo». Otra voz más vieja respondió. «Pero las quejas crecerán». «Que crezcan», dijo él. «Un hombre hambriento protesta un día. Un hombre hambriento que teme perder la próxima medida trabaja 2. Hubo un silencio breve. Después el sonido seco de algo apoyado sobre madera. Quizá una tablilla, quizá un sello. «¿Y el agua?», preguntó la voz mayor. «Si seguimos reteniendo así en la compuerta alta,
Las parcelas del sur van a resentirse antes de la ceremonia. Shudun no dudó. Mejor, la palabra cayó limpia. Cuando la tierra empiece a mostrarlo, hablaremos de desorden, de impureza, de descuido en las casas. Si dices que es un fallo del canal, pedirán arreglo. Si lo sienten como señal, pedirán perdón. A Ninsun se le enfriaron las manos. Dentro de la sala, la voz vieja bajó aún más. Hay riesgo de que relacionen la escasez con los depósitos llenos. Shudun soltó una exhalación breve, casi divertida. La gente no se alza por ver abundancia. Se alza cuando cree que puede tocarla. Primero hay que recordarles el miedo. Ninsun apretó tanto la tela que el agua sucia le corrió entre los dedos. Ahí lo entendió. No era ira divina, no era castigo, no era un dios volviendo la cara, era una decisión. Dentro, la voz mayor preguntó, ¿y la ceremonia? Saldrá mejor con la ciudad debilitada, respondió Shudun. Cuando el vientre aprieta, la música convence más. Cuando el agua falla, el perfume parece respuesta. Dales procesión, pan fino a la vista y nombres antiguos. Volverán a inclinarse. Ninsun dejó de oír lo demás. No porque hubieran callado, porque algo dentro de ella acababa de romperse con un ruido que nadie más escuchó. Tomó la cesta, obligó a sus piernas a seguir y llegó al patio de lavado sin recordar el trayecto. Allí, dos muchachas restregaban lino contra piedra con una violencia muda. Una le pidió espacio. Ninsun obedeció. Metió los paños en el agua y vio como la sangre diluida, el sudor y la suciedad se abrían en círculos pálidos. Todo funcionaba así. Pensó. Primero la mancha, luego el agua moviéndola, después alguien diciendo que siempre estuvo allí por voluntad de algo más alto. Cuando salió del recinto, el sol ya estaba cayendo. Abajo, Eridu ardía en tonos de polvo y cobre. Taram la esperaba junto al arranque del camino, sentado sobre un borde de barro seco, con los codos sobre las rodillas. Al verla, se puso de pie enseguida. ¿Qué pasó? Ninsun lo miró. Quiso decirle que nada. Quiso regalarle una hora más. Una noche más, lo poco que quedaba de infancia, pero no pudo. Oí a los hombres del templo, dijo. Taram no habló. El miedo no viene del dios, continuó ella con la voz más baja que el viento. Lo hacen, lo reparten. Le ponen nombre. El muchacho tragó saliva. Entonces ya no queda nada sagrado. Ninsun volvió la vista hacia el santuario, recortado arriba contra la luz moribunda. Pensó en el grano encerrado, en el agua retenida, en la ceremonia que se acercaba, en la ciudad cansada inclinándose ante una mentira bien ordenada. No, dijo al fin, queda algo peor. ¿Qué? Ella tardó un instante en responder. Queda gente que sabe que está mintiendo, y aún así duerme en la casa del dios. La ciudad olía peor cuando el templo empezaba a perfumarse. Esa fue la primera señal. Desde la mañana, Eridu había amanecido más áspera que de costumbre. Barro reseco en los bordes de los canales, harina escasa en los patios de molienda, niños irritables, hombres callados, mujeres que ya no discutían por media medida de cebada porque el cansancio había aprendido a ahorrar incluso rabia. Pero mientras abajo el hambre se hacía más visible, arriba el santuario entraba en preparación. Y esa diferencia, vista desde lejos, era más obscena que cualquier castigo. La ceremonia de Enki no se suspendía porque la ciudad sufriera, se fortalecía. Ninsun lo vio desde temprano, cuando Amagi recibió la orden de subir con otras mujeres para extender paños limpios, acomodar cuencos finos y preparar jarras de cerveza mejorada con dátiles y miel. Esta vez Taram no fue con ellas. Lugalesen lo había retenido en el canal sur, donde el agua seguía entrando con desgana y el barro empezaba a cuartearse en las zonas altas de la zanja. Ninsun sintió alivio por eso. Había cosas que un muchacho debía aprender, y había espectáculos cuya verdad era mejor descubrir un poco más tarde. El recinto alto estaba irreconocible, no porque hubiera cambiado, sino porque había decidido mostrarse. Los muros todavía marcados por pequeñas grietas y reparaciones viejas, aparecían cubiertos con telas más limpias. Sobre mesas bajas reposaban bandejas de pan fino, dátiles prensados, jarras selladas, pequeños cuencos con aceite y hierbas aromáticas. Dos muchachas del templo hacían pasar humo perfumado por los corredores, dejando un rastro espeso que intentaba dominar el olor verdadero del lugar: almacenaje, grasa, arcilla húmeda, sudor retenido. La belleza del santuario no nacía de la pureza, nacía de su capacidad para cubrir. Trabajan como si el dios bajara a mirar, murmuró Amagi mientras acomodaba una tela sobre una mesa de ofrendas. Tal vez eso creen, respondió Ninsun. Amagi ni siquiera levantó la vista. No, creen algo mejor. Creen que la ciudad necesita creerlo. Durante horas, el santuario se llenó de un movimiento entrenado. Servidores que transportaban jarras sin derramar una gota. Administradores revisando listas con la atención seca de quienes saben que una ceremonia también pone a prueba el control. Jóvenes elegidas para cantar o portar recipientes,
con los ojos pintados con más cuidado que de costumbre y la espalda recta de quien comprende que su cuerpo, por una noche, formará parte del mensaje. Eso era la fiesta, no descanso, no gratitud compartida, demostración. Al caer la tarde, cuando el sol bajó y la luz empezó a dorar los bordes del barro en toda la ciudad, la gente comenzó a acercarse a la explanada inferior. No todos podían subir, casi nadie en realidad, pero podían ver una parte, oír otra y adivinar el resto. Y en Eridu muchas veces eso bastaba. El poder no necesita mostrarse completo, le alcanza con dejar que el deseo haga el resto. Ninsun, liberada por fin de sus tareas, descendió hasta donde la multitud empezaba a reunirse. Encontró a Taram junto a Lugal Essen, ambos cubiertos de polvo seco y salpicaduras de barro viejo. El muchacho tenía el rostro tenso. «Han soltado menos agua otra vez», dijo en cuanto ella llegó, «y ahora celebran». Ninsun no respondió. Miró arriba. La música comenzó como un murmullo de cuerda y percusión, algo lento, casi contenido. Después llegaron las voces, no muchas, pero colocadas con precisión, elevándose en un ritmo que parecía más antiguo que cualquiera de los presentes. Las lámparas se encendieron una a una en el santuario. Desde abajo, el humo perfumado descendía a ráfagas suaves. Por momentos, el recinto parecía verdaderamente apartado del resto del mundo, como si no dependiera de los mismos canales, del mismo barro ni de las mismas espaldas. Eso era lo insoportable, la distancia convertida en belleza. Vieron pasar una pequeña procesión, servidores con jarras, jóvenes con telas claras, un sacerdote menor sosteniendo un recipiente de aceite, otros llevando pan y cerveza destinados al rito. No había exceso vulgar, no era borrachera, era refinamiento medido, justo lo necesario para que el pueblo sintiera dos cosas al mismo tiempo, privación y fascinación. Un niño cerca de Ninsun empezó a quejarse de hambre. Su madre le cubrió la boca con la mano y no apartó la vista del santuario. «Míralos», murmuró Lugalesen, «han hecho del hambre un telón». La frase golpeó a Ninsun con la claridad de algo que siempre había sabido sin nombrarlo. Arriba sonaban los himnos, abajo crujían los estómagos, arriba brillaban los cuencos, abajo las mujeres apretaban a sus hijos para distraerlos del cansancio, arriba corría la cerveza espesa, perfumada y dulce, abajo la última papilla del día ya había sido comida horas antes. Y, aún así, muchos de los reunidos alzaban la vista con respeto sincero, algunos incluso con alivio, porque cuando una ciudad se agota, cualquier forma de orden, aunque sea injusta, empieza a parecer mejor que el vacío. Taram también lo vio. «¿De verdad eso basta?», preguntó. Ninsun siguió mirando la luz del santuario, el humo, la música, los cuerpos colocados en postura ritual. «Sí», dijo al cabo de un momento, «porque no les dan solo comida, les dan una razón para soportar no tenerla». La noche avanzó, la música creció, el perfume bajó con el aire más fresco, las lámparas hicieron del templo una visión casi limpia, casi eterna, pero Ninsun ya no veía la casa de un dios, veía una máquina exacta, hambre abajo, belleza arriba, y entre ambas un puente hecho de miedo, costumbre y deseo. En Eridu, la fiesta de los dioses no acercaba el cielo a los hombres, les recordaba con brillo y suavidad la distancia exacta que nunca debían cruzar. La desobediencia no empezó con un grito, empezó con una frase dicha en voz baja en una casa demasiado caliente. Después de la fiesta, cuando el perfume del templo todavía flotaba sobre Eridu como una burla elegante y la ciudad intentaba dormir con el estómago medio engañado, Ninsun reunió a Taram, a Lugalesen y a Amagi en el umbral de su casa. No encendieron lámpara, bastaba la luz pobre de la luna, rota por los muros bajos y por el brillo apagado de los canales. En la oscuridad las palabras pesan distinto, suenan menos a opinión y más a juramento. «No es castigo», dijo Ninsun. Nadie la interrumpió. «Lo oí con mis propios oídos. Retienen el agua arriba, guardan el grano, esperan que la tierra se enferme para llamarlo señal, esperan que el hambre haga el resto». Lugalesen bajó la cabeza, no por sorpresa, por reconocimiento. Amagi fue la primera en hablar. «Entonces ya no administran el templo», murmuró. «Administran la sumisión». Taram estaba sentado junto a la pared, con las rodillas recogidas contra el pecho. La poca luz le marcaba el rostro de un modo nuevo. Ya no era el de un muchacho que escucha historias de los dioses, era el de alguien que ha descubierto la forma en que los hombres se esconden dentro de ellas. «¿Y ahora qué?», preguntó. La pregunta quedó suspendida un instante. Afuera, en alguna casa cercana, un niño tosió. Más lejos una vasija chocó contra suelo duro. La ciudad seguía viva, pero de esa manera fatigada en la que parece sostenerse por costumbre. Lugalesen apoyó ambas manos sobre los muslos. «Hay un depósito secundario junto al patio norte», dijo. «No el granero grande, el otro, el que usan cuando quieren mover raciones sin hacerlo visible». Ninsun alzó la vista. «¿Está lleno?». «Lo suficiente». Amagi soltó aire por la nariz. «Y la compuerta alta sigue reteniendo más de lo necesario. Ya lo sabemos todos los del agua, aunque nadie lo diga de frente». Taram miró a uno y a otro. «Entonces ya no falta nada», dijo. «Solo que alguien empiece». No hubo plan largo. No podía haberlo. La noticia corrió sin dueño y sin nombre. No por heraldos ni por proclamas, sino como corren las cosas verdaderas en una ciudad cansada, de patio en
patio, de mujer a mujer junto al agua, de trabajador a trabajador junto al barro, de anciano a anciano bajo una pared fresca. No es castigo, retienen, no es la ira del Dios, es la mano de los hombres. Antes de medianoche, varias sombras ya caminaban hacia el recinto bajo del templo. No iban armadas como para una guerra. Llevaban lo que ya tenían: palas, cuerdas, cestas, brazos endurecidos, piedras sueltas en las manos, antorchas pobres. Algunas mujeres cargaban a sus hijos dormidos o medio despiertos. Un anciano fue con su bastón. Una muchacha del patio de lana apareció con los dedos todavía teñidos de grasa y fibra. Nadie hablaba demasiado. La rabia, cuando lleva muchos días cociéndose, ya no necesita ruido. Ninsun caminó al frente sin haberlo decidido del todo. A su lado iba Taram, detrás Lugalesen, más atrás Amagi y otras mujeres del barrio. Cuando llegaron al patio norte, el depósito secundario estaba cerrado con cuerda y sello de arcilla. No imponía por tamaño, imponía por significado. Era una puerta como tantas otras de Eridu. Pero esa noche todos sabían lo que guardaba. No solo grano, sino la mentira que lo había protegido. 2 servidores del templo les cortaron el paso. Uno alzó una mano. «Volved a vuestras casas», ordenó. «Este recinto no es para vosotros a esta hora». Nadie retrocedió. Poco después apareció Shudun, todavía con la túnica limpia, como si lo hubieran arrancado a medias del descanso o de una revisión nocturna. Su rostro no mostraba miedo, mostraba irritación, y eso enfureció más a la multitud que cualquier insulto. «¿Qué significa esto?», no preguntó. Lugalesen dio un paso al frente. «Significa que el sur necesita agua y la ciudad necesita comer». Shudun lo miró con ese desprecio seco de los hombres acostumbrados a confundir administración con derecho. «La distribución corresponde al orden del templo». Entonces habló Ninsun. No gritó, ni hacía falta. «No, corresponde al hambre de la ciudad, y tú la has hecho más larga a propósito». Hubo un movimiento alrededor, no de pánico, de reconocimiento. Varias cabezas se alzaron un poco más. Alguien apretó la antorcha. Una mujer dio un paso hacia la puerta. Shudun endureció la mandíbula. «Mide tus palabras. Estás en la casa del dios». Ninsun avanzó un paso más hacia el sello de arcilla. «No», dijo. «Estoy frente a la casa donde esconden su nombre». Durante un instante nadie respiró. Luego pasó algo pequeño. Taram se inclinó. Recogió del suelo una piedra seca. La sostuvo apenas un segundo, como si pesara más de lo que debía, y golpeó el sello de arcilla. No fue un gran impacto. No sonó como trueno. Sonó como barro quebrándose. Pero en Eridu aquel sonido fue más fuerte que cualquier himno. El sello cayó. La cuerda aflojó. Y en ese segundo exacto, la ciudad dejó de arrodillarse. La cuerda cayó primero. Después cayó el silencio. Durante un instante nadie se movió. No porque dudaran de lo que acababa de ocurrir, sino porque todos entendieron su tamaño al mismo tiempo. El sello roto no era solo barro quebrado. Era una frontera. Era el sonido de una ciudad oyéndose a sí misma por primera vez, sin la voz del templo encima. Luego la multitud avanzó, no como una ola limpia, no como una marcha gloriosa. Avanzó como avanzan los cuerpos que han esperado demasiado, con torpeza, con hambre, con respiración rota y con esa mezcla peligrosa de necesidad y miedo que vuelve inútiles las últimas vacilaciones. Lugalesen fue el primero en empujar la puerta. 2 hombres más lo ayudaron. La madera cedió con una resistencia seca, como si hasta las bisagras supieran que sostenían algo más que tablas. El depósito se abrió, y allí estaba: sacos, cestas, tinajas pequeñas, pan endurecido aún aprovechable, cebada, más cebada de la que el barrio sur había visto junta en semanas. Nadie gritó de alegría. La visión del alimento no produjo júbilo, sino una confirmación brutal. La ciudad ya no tenía que imaginar la mentira, la tenía delante. Se podía tocar. Olía a grano guardado, mientras abajo los niños habían aprendido a dormirse con el vientre vacío. Una mujer se llevó la mano a la boca, otra empezó a llorar sin sonido. Un anciano se arrodilló, no ante el dios, sino ante un saco abierto, y hundió la mano dentro como si necesitara sentir en los dedos que aquello no era un espejismo. Shudun dio un paso adelante. «¡Atrás!», gritó por primera vez, perdiendo la calma que le había servido de armadura. «Esto pertenece al recinto de Enki». Lugalesen se volvió hacia él con el rostro cubierto de sombra y polvo. «Entonces Enki ha comido suficiente». La frase atravesó el patio como una hoja, y entonces todo terminó de romperse. No hubo una gran batalla. Hubo empujones, manos apartando manos, servidores del templo intentando bloquear el paso, mujeres agarrando cestas, hombres rompiendo sellos menores, muchachos cargando lo que podían. Una jarra cayó y se hizo añicos. Alguien recibió un golpe en la boca. Otra persona fue derribada contra el muro. Ninsun vio a Amagi llenar una tela con grano como si hubiera esperado toda su vida ese gesto. Vio a Taram, con el pecho alzado y las manos temblando, sostener un saco pequeño mientras ayudaba a una anciana a apartarse del tumulto. Y vio también que nadie corría como corre la codicia.
Corrían como corre la necesidad cuando por fin encuentra una puerta abierta. No era saqueo ciego, era reparto salvaje. Cada uno parecía saber cuánto cabía en una casa, cuánto podía cargarse sin caer, cuánto necesitaba un niño, cuánto aguantaría un anciano hasta la mañana. En medio del caos, otro rumor subió desde abajo. Agua. Varios hombres del canal, alertados por el levantamiento en el depósito, habían ido hacia la compuerta alta. Entre ellos estaba uno de los obreros que trabajaba con Lugalesen. Nadie necesitó dar la orden entera. Ya todos sabían la otra mitad de la mentira. Si el grano encerrado era una, la corriente retenida era la otra. La compuerta fue forzada antes del amanecer. No abrió con violencia heroica. Abrió como abren las cosas mal defendidas cuando la obediencia deja de sostenerlas. El agua, al principio, salió con una indecisión casi triste. Luego ganó cuerpo, bajó por la zanja principal, empujó barro, removió costras y buscó su antiguo camino hacia el sur como si también hubiera estado esperando. Cuando la primera claridad empezó a dibujar las casas de Eridu, la ciudad ya no era la misma, no porque hubiera sido liberada. El templo seguía en pie, Enki seguía teniendo su casa, los depósitos mayores no habían caído, los administradores no habían desaparecido. Con la mañana llegarían recuentos, represalias, nombres anotados, castigos, nuevas formas de control. El mundo no se derrumba en una sola noche, solo porque la verdad haya quedado expuesta, pero algo sí había terminado, la obediencia intacta. Ninsun estaba sentada en la entrada de su casa cuando el sol empezó a tocar los bordes de los muros. A su lado había una cesta con cebada suficiente para varios días. No abundancia, tiempo. En el canal cercano se oía otra vez una corriente más viva. Dentro, una olla empezaba a hervir despacio. Taram dormía recostado contra la pared, agotado, con polvo en el pelo y una expresión que ya no pertenecía del todo a la infancia. Amagi pasó frente a la casa sin detenerse. Solo alzó 2 dedos, una señal breve, casi invisible. Lugalesen seguía abajo, junto al agua, comprobando daños, reparando bordes, devolviendo al río una obediencia distinta, no al templo, sino a la necesidad de la ciudad. Ninsun miró hacia el santuario. Allí arriba todo seguía teniendo la misma forma, los mismos muros, las mismas terrazas, las mismas puertas, y sin embargo ya no parecía eterno, porque en Eridu los dioses no habían caído esa noche. Había caído algo más frágil, la idea de que el cielo era el único dueño del barro. Y una vez que una ciudad descubre que el hambre tenía manos humanas, ya nunca vuelve a arrodillarse del mismo modo,